sitio, amaliapandocabildeo.com. A continuación, quiero darle la bienvenida a este segmento del programa al senador Óscar Ortiz, que se encuentra en Santa Cruz, y darles la bienvenida a todos los que, a partir también de este instante, pueden seguirnos mediante YouTube y puedan ver esta entrevista, oír y ver esta entrevista, pues en el momento que vean conveniente, porque la entrevista estará en el segmento de YouTube. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuénteme, mucho viento en Santa Cruz. Buenos días, Amalia. Hoy ya está más tranquilo a partir del sábado de la noche, sí, y ayer casi todo el día llegó, según informan los medios, a haber vientos de 90 kilómetros por hora, lo que es muchísimo, y lo que ha causado varios destrozos, que se suman pues ya al problema que viene de la sequía, de los incendios que se producen también por la misma sequía, y obviamente con los vientos se propagan más fácilmente, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, acá no tanto viento, pero continúa una mañana muy fría en La Paz. Senador Ortiz, usted dejó una documentación que tenía que ver con el caso Zapata, otros diputados también que tenían que ver con el carnet de identidad y el título profesional del señor vicepresidente. La documentación que usted presentó tenía que ver con un departamento que alquiló el presidente Evo Morales, departamento que fue frecuentado por la señora Gabriela Zapata, lo que establece la relación particular entre ambos. Se ha constatado que esa relación ha sido un hecho, pero el gobierno ha logrado sacar el tema de tráfico de influencias. ¿Cómo lo ha logrado, senador Ortiz? ¿Usted cree que esto ya está sepultado, ya está tapiado? Mire, Amalia, yo creo que lo ha logrado pues por la presión sobre el Ministerio Público. No hay otra forma de haberlo logrado. En la Comisión Legislativa lo lograron porque quienes conformaban la mayoría obviamente pertenecen al movimiento socialismo y siguieron una línea partidaria de evitar cualquier responsabilidad sobre autoridades del gobierno, ya sea ministros o el propio presidente, incluso en algo que es, como diríamos, de Ripley, nunca convocaron a los ejecutivos de CAMSEC, que son la empresa beneficiada, con los contratos, con las ubicaciones directas y quienes habían contratado a la señora Gabriela Zapata. Yo le comento a María que en realidad 3 tipos de documentos he presentado al fiscal del Distrito de La Paz. El primero es esta copia de los contratos del anticrético del presidente Evo Morales en el apartamento donde frecuentó la señora Zapata. El segundo fue la misma respuesta que lamentablemente, como son las cosas, me la enviaron después que había acabado el trabajo en la Comisión Especial de Investigación, pero me envía el ministro de la Presidencia la respuesta de la Autoridad de Fiscalización del Sistema de Pensiones, donde me dice que la señora Zapata nunca estuvo registrada por CAMSE en las AFP. Esto, que pareciera un tema burocrático, es un hecho muy grave, Amalia, porque si usted no contrata a alguien legalmente para realizar unas labores tan importantes como ser la gerente comercial de una empresa, que yo siempre repito, solo contrataba con el Estado, bueno, significa que ya desde ahí pues es un indicio de lo que se buscaba de parte de CAMSE al contratar a la señora Zapata, era el uso indebido de influencia, porque si no, ¿para qué la contrataban por abajo? Yo no sé cómo, cuando el fiscal estuvo en la Comisión Especial de Investigación, nos dijo que la información que tenían era que la señora Zapata ganaba $3.000 mensuales. Bueno, ahora, si ella no estaba inscrita oficialmente, ¿cómo el fiscal general llegó a establecer eso? No sé. Pero es un indicio de esta función que ella cumplió en el fondo de gestoras de contratos para CAMSE. Y lo tercero que presenté, que le comento, fue el informe, que lo llamamos de minoría, que presentamos
donde establecíamos indicios de distintos delitos en casi todos en todos los contratos que ha suscrito CANSEI que fueron sujetos a la investigación. Les comento que incluso lo anecdótico de esto fue que la Fiscalía en principio nos los devuelve, porque nos dice que nosotros no lo habíamos remitido a través de la comisión ya no existía en ese momento. Nosotros argumentamos de que, con la diputada Isela Muñoz y otros parlamentarios, de que como ciudadanos tenemos la obligación, conociendo indicios de delito, de presentar a la Fiscalía, y ellos, conociendo la información, tienen la obligación de procesar esa información e incluirla en sus investigaciones. Bueno, ya la última vez de tanta insistencia no nos lo devolvieron, pero tampoco nos han dado ninguna respuesta y al parecer no han tomado en cuenta. Lo mismo nos pasó con la Contraloría, que también en primera instancia nos devolvió la información. Después, cuando argumentamos que uno, conociendo estos indicios, no se puede guardar la información, sino que estamos obligados a presentarla a la autoridad correspondiente, al final la Contraloría ya no nos devolvió la información en una segunda instancia, pero tampoco conocemos que haya tomado ninguna opción. Esa es la historia de ver cómo se manejan las cosas, Amalia. El comentario que yo hice en Santa Cruz, donde me encontraba cuando salió esta noticia, fue justamente que lo que, en mi opinión, está sucediendo es que están tratando de dejar a la señora Zapata solo con delitos que hacen a ella, y no otros delitos como podría ser el enriquecimiento ilícito con afectación al Estado o el uso indebido de influencia en grado de complicidad, porque eso involucraría en el tener que convocar a otras personas. ¿A quiénes? Bueno, a los ejecutivos de la empresa beneficiaria, que sería CANSEI, y a las autoridades que tuvieron responsabilidades sobre estos contratos. Y eso es lo que están tratando de evitar a toda costa, en mi opinión. Al retirarle además la acusación por haberse hecho pasar por abogada, también de esa forma evitan procesar a nuestro señor vicepresidente. Bueno, eso es algo colateral, si quiere, en mi opinión, ¿no? Podría sentar ese precedente. Pero creo que, a ver, ¿qué pasa, Amalia, con los otros dos delitos? El enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, que es enriquecimiento ilícito particulares, sí se la podría haber procesado como ciudadana, digamos, trabajando por una empresa privada. ¿Qué pasaba con eso? Que había pues que investigar de dónde, y hay que investigar, yo creo, de dónde obtuvo ella la plata. Porque me entiende que el dinero tiene que salir de algún lugar. Y si se sigue ese rastro, tendría que haberse encontrado quiénes le pagaron. ¿Por qué le pagaron? Obviamente la sospecha que tenemos muchos es que le pagaron por la gestoría, por llamarlo, por haberlos ayudado a conseguir los contratos. Y eso pues sería, nos saltaríamos del enriquecimiento ilícito al uso indebido de influencia. Ahora dicen que ella no es funcionaria pública. Yo recuerdo muy bien que el fiscal explicó cuando fue a la Comisión Especial de Investigación que si bien ella no es funcionaria pública, la estaban imputando en grado de complicidad, porque sin ser funcionaria pública ella habría trabajado con otras autoridades para hacer este uso indebido de influencia. Ese es el fondo del tema, Amalia, por lo menos en mi opinión, eso es lo que están tratando de buscar. Evitar que la investigación por estos delitos salte a otras personas y seguramente tendrán, pues, yo supongo, opino que tendrán algún acuerdo con ella porque ha sido muy sintomático que después de una entrevista con usted, donde contó cosas terribles sobre distintos ámbitos de este caso, de pronto meten preso a una serie de personas, incluido su abogado defensor, y después ella guarda silencio y después comienza a firmar una retractación tras otra. En estos casos, legalmente, ¿el caso se puede abrir después de 3 años? Es decir, cuando el presidente Evo Morales deje la presidencia, si es que la deja. Yo creo que los hechos, por lo que vemos, en lo que ha pasado en muchos países, y siempre pongo ejemplo lo que pasó con Fujimori, el gobierno está tratando de cerrar los casos apoyado en ese principio jurídico de que nadie puede ser juzgado por la misma circunstancia 2 veces, ¿no? Y seguramente van a tratar en lo legal de cerrar los casos para protegerse a sí mismos. Creo que lo que no van a lograr es recuperar su imagen, porque en la medida que frente a la opinión pública queda claro todos estos abusos, más bien crece la indignación. Yo, entre
jueves y viernes pasados recibí muchísimos mensajes por las redes sociales de la gente indignada de cómo se tiraban los cargos, los mismos cargos que la propia Fiscalía había imputado, los mismos cargos que las propias autoridades del gobierno, me refiero a la ministra de Transparencia, al ministro de Presidencia, habían incluido en su denuncia, en sus querellas respectivamente. Entonces, primero, podrán buscar protegerse legalmente, pero en materia de imagen del presidente y su gobierno cada vez van a estar peor. Si se van a reabrir después, bueno, esas serán las discusiones que vendrán después. También tenemos la ley Marcelo Quiroga que dice, impulsada por ellos mismos, que estos delitos no prescriben cuando se trata de corrupción. Lo que hemos visto es que muchas veces cuando la gente sale del poder, y creo que por eso se aferran tanto al mismo, y se han cometido tantos abusos, pues es cuando realmente vienen los juicios de verdad. Senador, había una información de su colega Norma Pierola que decía que la señora Zapata había viajado en un año más de 16 veces, entiendo. ¿Hay posibilidad de que la oposición parlamentaria pida información a Panamá sobre presuntas cuentas de Gabriela Zapata en Panamá? En realidad esos mecanismos de intercambio de información financiera corresponden a los gobiernos porque son acuerdos entre gobiernos, entonces sería muy difícil que ese tipo de información se la dé a alguien que no sea una entidad oficial. El gobierno sí podría pedirlo y así funcionan, digamos, ese tipo de acuerdos internacionales, Amalia. Bueno, entonces queda postergado, queda demorado. Ahora, la noticia del día es que el que va a ser procesado es usted. ¿O no? Bueno, no es casualidad, no, Amalia. Justamente, fíjese cuándo sale esa denuncia, después de que yo sigo hablando del caso, como seguramente le pasa a usted. En el fondo creo que lo que hay es un amedrentamiento que ellos buscan hacer, sobre todo aquella persona que se atreve a seguir hablando del caso Zapata, o en mi caso, imagínense, yo en año y medio que estoy de senador en este periodo, me ha tocado estar en primera línea en la investigación del Fondo Indígena. Fui el que denuncié el tema de los vocales electorales cuando mostré ese video donde un vocal de la corte, del tribunal anterior estaba bailando en una fiesta del MAS y tuvieron que renunciar todos los vocales. Seguí con la denuncia de cómo vaciaron de patrimonio el Banco Central para llevarlo a un fondo para prestar a las empresas estatales. Dijeron que no iba a haber problema. Ahora vimos que ya cuando cierra Enatec, una parte de esos recursos del Banco Central fueron prestados a Enatec. Enatec ya no funciona, no sé cómo se va a recuperar. Entiendo también que el ministro debe estar nervioso porque he presentado una serie de peticiones de información sobre cómo se maneja la UPRE, que está a cargo del ministro de la Presidencia, y obviamente es una información que estamos procesando dentro de nuestras facultades de fiscalización. Obviamente, lo que dice Quintana es mentira. Yo en ningún momento recibo pues ningún fondo del exterior, participo en una entidad sin fines de lucro y esa entidad cumple con todas las normas de transparencia y que establecen las normas legales, que establecen las normas de trabajo a través de entidades financieras y de presentación de memorias ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Pero le repito, lo que viene ahora es esa actitud desesperada, en este caso del ministro Quintana, que sabemos quién es y sabemos que su palabra no merece la más mínima credibilidad entre la ciudadanía, pero creo que también una estrategia del gobierno en su conjunto de tratar de desacreditar, de seguramente estigmatizar a toda aquella persona que se atreva, ya sea desde medios de comunicación, ya sea desde la política de oposición o desde cualquier esfera de la sociedad civil, a oponerse y criticarlo, o peor aún, denunciarlo. Senador Ortiz, esta denuncia que hace el ministro Quintana es la misma acusación que lanzó con motivo de el informe oral que prestaba el ministro Quintana en el Parlamento, es decir, que usted tiene relaciones con una organización de los Estados Unidos. ¿Por qué no nos amplía un poquito? Mira, Amalia, son los mismos cuentos y los mismos mitos que ellos van generando, buscando estigmatizar a las personas, buscando sacar la discusión, que en vez de que se discutan sobre los escándalos de corrupción que afectan al gobierno, en vez de que se discuta sobre los abusos de poder, con los cuales evitan que se lo investiguen a ellos, ahora resulta que los que investigamos, los que fiscalizamos, quieren volvernos los acusados.
El ministro me acusa de tener relaciones con distintas organizaciones internacionales que él califica de derecha. Yo creo que son gente que promueve democracia, gente que promueve libertad de expresión. Bueno, pues tengo relaciones internacionales y me invitan a una serie de conferencias. ¿Acaso no puedo hacerlo en el marco de mi libertad? De mi libertad de pensamiento, de mi libertad de expresión, de mi libertad de movilización. Claro que puedo. Ahora se le ha inventado de que yo recibo dinero. Yo no recibo ningún dinero al exterior, Amalia. Como le digo, formo parte de un directorio de una entidad sin fines de lucro que recibe, no lo que él dice. No conozco su denuncia en concreto porque no la ha presentado todavía. La ha anunciado. Veremos cuando la denuncie. Yo también veré también las acciones legales que puedo iniciar contra él, porque no puede difamar a la gente así alegremente. Por el contrario, Amalia, o sea, si vamos a hablar de ética, le aseguro que yo sí puedo hablar de ética y el ministro Quintana no tiene la más mínima idea de lo que significa esa palabra. Yo no me voy a dejar distraer, Amalia. Si tengo que defenderme, me defenderé donde corresponden, pero voy a seguir fiscalizándolo a él y a las otras autoridades del gobierno. Y así como he estado en esos 5 casos que le he mencionado en solo año y medio, no me voy a cansar y todo lo que merezca fiscalización lo voy a hacer, porque esa es una de mis principales misiones como senador y para eso me ha electo el pueblo. Ahora, senador, es extraordinario el malabarismo que ha hecho el fiscal general para, en el caso Zapata, no mencionar, ni siquiera salpicar a Juan Ramón Quintana, ¿verdad? Al ministro de la Presidencia, el jefe de la Unidad de Gestión Social, aludido por las 2 personas procesadas. En fin, no hay mención. No hay mención. Perdió su celular y entonces no hay ninguna complicación. Bueno, y justamente lo que usted mencionaba de los ataques que estoy recibiendo del ministro Quintana se deben a que durante 3 meses, mientras había la comisión, yo pedí por escrito o de forma verbal en distintas ocasiones que se los convoque. Porque es increíble que no se lo haya convocado. O sea, como a la cabeza del sector, del ministerio, donde se llevaban adelante, según él mismo, las reuniones en las cuales se cometían actos irregulares, no se lo va a convocar. Es inaudito. Como también es inaudito que el fiscal nos diga que no investigó los contratos de cáncer porque ya lo hizo una comisión especial legislativa. Nosotros hemos participado, yo he participado en la comisión especial legislativa. Ahí todo el tiempo nos decían que no debíamos invadir las atribuciones del Ministerio Público, porque realmente que lleva a cabo las investigaciones para establecer la posibilidad de delitos es el Ministerio Público, y nosotros con la nueva Constitución ya no somos cabeza del Ministerio Público, que ya no solo podíamos llegar a indicios. Bueno, ese era el discurso. Entonces, en la comisión decían que no invadamos la atribución del Ministerio Público. Ahora el Ministerio Público dice que como ya hubo una comisión, él no puede investigar esos contratos. Eso no es verdad. La misma Constitución, cuando habla de las comisiones legislativas, dice que estas realizarán sus trabajos sin perjuicio del trabajo que realicen las otras entidades establecidas en la Constitución para el mismo objeto, en este caso el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público debe investigar los contratos. Por eso nosotros mismos, con la diputada Griselda Muñoz y otras parlamentarias, enviamos oficialmente todos los indicios que encontramos para que no tengan argumento de no investigar esos contratos. Y ese es el fondo del tema, Amalia, tratar de sacar los contratos, porque ahí obviamente dejan a un lado el tema del uso indebido de influencia, por el cual, les repito, tendrían que involucrar a todas las autoridades de gobierno que tuvieron poder de decisión sobre esos contratos. Y la última, ¿será que usted va a citar al fiscal general al Parlamento para que usted le formule estas preguntas y a ver qué responde? Sí, Amalia, estoy trabajando en eso. Espero realmente, ya he hecho varias peticiones de informe para que nos den la información oficial sobre la acusación que han presentado. Espero que las respondan, porque en función de eso quiero convocar al fiscal en el marco de los espacios que nos da el reglamento de la Cámara de Senadores para que explique al Senado y a través del Senado ante el país realmente qué es lo que ha pasado con el trabajo del Ministerio Público en este caso, qué ha pasado desde las primeras imputaciones hasta esta acusación, por qué cambian de criterio, por qué retiran estos delitos, por qué no investigan los contratos, por qué no convocaron otras autoridades. Eso también lo he pedido por escrito,
Por eso, Amalia, todo este contraataque, por así decir, que estoy recibiendo, no es casualidad, porque como todo esto lo hago justamente vía los canales oficiales, y eso pasa por el Ministerio de Presidencia, y claro, el ministro sabe que estoy preguntando todas esas cosas. Bueno, y la yapita, senador, ¿qué hace en Santa Cruz? ¿No tendría que estar acá en el Senado del Estado Plurinacional en La Paz? No, como usted sabe, Amalia, una semana al mes tenemos que dar espacio a nuestros suplentes para que ellos estén en el Senado, y justamente esta semana le toca a mi suplente sesionar. Bueno, muchas gracias por este contacto, senador, y será hasta la próxima. Gracias, Amalia, gusto saludarle. Bueno, despedimos al senador Óscar Ortiz y nos despedimos también de los amigos que nos siguen a través de el YouTube. Seguimos unos segunditos, le devuelvo el control a Héctor.